capítulo 5, verso 7. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso 7. Dice este pasaje corto: porque por fe andamos, no por vista. ¿Quiere repetirlo conmigo? Porque por fe andamos, no por vista. Señor, te damos gracias y elevamos, Señor, las peticiones. Pon tu mano de sanidad en Liris Sapín. Hay una necesidad que tú conoces y tú eres poderoso, Señor, para intervenir de una manera sobrenatural. Señor, siempre hemos creído lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que en tu llaga hemos sido sanados. No hay enfermedad, por difícil que sea, no hay diagnóstico médico que tú no puedas revertir, porque tú eres poderoso. Tú le diste vida a los muertos, como Lázaro, y eres poderoso para que todos los órganos, si es necesario, puedan ser reconstruidos. Ese es el poder que tú tienes, Señor, y a Él apelamos para que también todos los que en estas peticiones y los que no hicieron, pero que están enfermos y están clamando por una sanidad en sus cuerpos, Señor, tú intervengas en este momento. Tú eres poderoso, Señor, y te suplicamos que tú bendigas a cada uno. Las necesidades todas las ponemos delante de ti. Recordamos a la familia Medrano. La madre del hermano Oscar, Señor, partió a tu presencia en esta semana. Él se encuentra allá en Jutiapa, Señor, y te pido que lo uses como instrumento para llevar consuelo a toda su familia. Sabemos, Señor, que la mayoría de ellos no te conocen y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes de una manera especial. Trae tu consuelo, trae, Señor, tu fortaleza. Y trae al hermano Oscar con bendición el día de hoy que regrese de Jutiapa. Tráelo con paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Es muy sugestivo este pasaje, pero nos recuerda algo que no sé. Yo trato, hermano, sin ser un hombre místico, no me considero un hombre místico, más que en el verdadero misticismo que todo hijo de Dios debe experimentar. Pero el falso misticismo nos hace daño. Pero muchos de ustedes recordarán la exhortación del hermano Otto hace muchos años, que nos decía: volvámonos más místicos. ¿Quién recuerda esa exhortación? ¿La recuerda usted? Bueno, yo no sé si mi tarea en este lugar sea recordarle a muchos de ustedes la palabra que nos fue metida en el corazón. Porque lo que he estado notando es que en estos 14 años de la muerte del hermano Otto, una tarea muy fuerte que ha estado haciendo el enemigo es robando la palabra que nos fue sembrada en nuestro corazón por muchos medios. Es difícil poder percibir cómo ministros que recibieron un depósito se han dedicado en estos 14 años a tratar de quitar ese depósito en el corazón de muchos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que lo han logrado en muchos. Este remanente, que yo lo considero así, porque yo no sé si usted se considera un remanente, pero nosotros somos un remanente. Porque al final, si usted es cuidadoso con la palabra del Señor, va a notar que el Señor siempre ha trabajado con remanentes. Y es que cuando arrecia la batalla, Dios siempre guarda a sus remanentes. Y uno de por qué yo le defino a esta congregación como un remanente es porque el Señor nos ha motivado desde que empezamos hace 7 años a predicarle a 4 familias, a recordar la palabra que nos fue enseñada. Pablo, una de las cosas como perito arquitecto que él anhelaba y que trataba de cuidar
a todas las iglesias que el Señor le permitió sembrar y llevar la revelación del Evangelio, ya que a él, como usted sabe, por lo menos el 50% de toda la revelación del Nuevo Testamento le fue dada al apóstol Pablo. Y eso es bastante, por eso se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia. Pero una de las cosas que él decía era que nosotros nos cuidáramos, se lo estoy parafraseando, de perder la forma de doctrina a la que habíamos sido entregados. Y yo creo, hermanos amados, que los apóstoles genuinos que el Señor ha levantado en todas las generaciones que lleva ya la iglesia, antes de que el Señor venga, esos genuinos apóstoles de alguna manera traen una línea relacionada con el apóstol Pablo, que también su interés era trasladar una forma de doctrina y que esa forma de doctrina nosotros no la perdamos. Es interesante, hermano, entonces, que nosotros meditemos sobre eso. Y es que, fíjese que es interesante que el Señor hablaba a mi corazón, yo se lo expongo, usted lo discierne, que probablemente la última batalla que la iglesia, antes de ser arrebatada, la iglesia novia va a tener que librar es una batalla contra su fe. Lo que el enemigo está preparando, lo que la Biblia nos alerta que se puede dar en estos últimos tiempos es una batalla encarnizada para que usted pierda su fe. De hecho, muchos creo que ya están cayendo en ese problema de perder su fe. Y es que lamentablemente muchos de nosotros, cuando no somos cuidadosos con esa forma de doctrina, cuando nosotros no logramos discernir aquello que nos fue establecido en nuestro corazón y que el Espíritu Santo da testimonio cada vez que abrimos la Escritura, y ojalá que usted sea de los que abren la Escritura no solamente el día domingo, usted puede darse cuenta que la iluminación del Espíritu, la revelación que viene sobre su vida, es guiada por el Espíritu hacia esa forma de doctrina. No que haya muchos evangelios, sino que hay uno solo. Y usted tiene que tener testimonio acerca de eso. Yo he venido insistiendo los miércoles, trasladando la palabra que el Señor nos pone para trasladar en el hecho que muchos que fueron Ministerio Selim, porque muchos de ustedes nacieron en Ministerio Selim. Los que no han nacido o no nacieron en Ministerio Selim, pues tal vez no se sientan aludidos, pero aquellos que nacieron en Ministerio Selim saben que fueron entregados a una forma de doctrina. Pero es llamativo darse cuenta que conforme el tiempo pasa, conforme los eventos escatológicos del Señor se preparan y se acercan, porque yo no creo, hermano, que las profecías, si usted las discierne, estén por gusto. Pero últimamente el Señor nos habla y nos recuerda que Él pronto viene. El pronto de Dios, el pronto de Cristo, no puede ser necesariamente el pronto suyo, porque el pronto suyo puede ser un día, pero el pronto de Dios pueden ser años. Lo cierto es que Él viene. Y nosotros somos una generación que tenemos que estar alerta. Por eso dice la exhortación del apóstol Pablo: velad y orad. Y el velar es estar alerta. Pero vuelvo a la carga sobre el hecho que lo más probable es que la última batalla que usted y yo tenemos que librar es contra todo aquello que va a tratar de anular nuestra fe. Los grandes cerebros de estos tiempos, aquellos que usan su cerebro más del 10%, que deben ser muy pocos, los que tienen acceso a usar el 10% de su cerebro, como dicen los científicos, no son cerebros que están siendo utilizados para creer en Dios. Es muy llamativo que uno de esos cerebros, el señor Hawkins, tal vez usted nunca lo ha oído, porque a veces los hijos de Dios no estamos muy alertas de los movimientos que se dan en el mundo. Es un hombre que por alguna razón sufrió una parálisis
y está confinado a una silla de ruedas. Es un hombre al que le tuvieron que hacer alguna tecnología para poder comunicarse. Dicen que es uno de los cerebros más grandes que actualmente hay. El año pasado publicó un libro, es de física cuántica, es algo que nosotros no entendemos mucho, si no hemos estudiado algo acerca de eso. Pero se atrevió a dar una afirmación que los grandes cerebros científicos en el mundo actualmente, sin duda que aplaudieron. Déjeme decirle que muchos de los grandes científicos son ateos. Eso quiere decir, no creen en Dios. Y mucha de esa información, la frase que se atrevió a decir es que definitivamente con los descubrimientos teóricos que él ha hecho, de 10 a 15 años, el hombre iba a quedar totalmente satisfecho de darse cuenta de que Dios no existe. El universo no pudo haber sido formado por Dios. Es un pensamiento sumamente atrevido. Y hace 15 días, los periodistas, especialmente de CNN en español, que yo a veces oigo o veo, empezaron a hablar de la partícula de Dios. ¿Alguno de ustedes oyó esa noticia o se interesó por esa noticia? Sí, levántenme la mano, ¿quiénes? Muy bien. Y es interesante porque le pusieron la partícula de Dios. Y es que quizá nosotros no recordemos porque a veces pasamos de noche por la escuela. Y déjeme decirle que usted como hijo de Dios también tiene que ser responsable, especialmente jovencitos, no copien en los exámenes. Estudien. Para eso sus padres se sacrifican y aprendan, porque lo que van a aprender no solo le va a servir para la vida secular en la tierra, sino que también les va a permitir aprender a defender su fe. Porque la última batalla va a querer sacar la fe de nuestro corazón. Yo les decía el miércoles, termino con la partícula de Dios. Le llaman el bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs. Parece que este es el hombre que teorizó esta partícula que le da o forma la materia, o forma la masa. Desde que establecieron una teoría para ir en contra de lo que la Biblia dice, que el universo fue creado a través de un movimiento que se llama, y es una teoría, el Big Bang. El Big Bang, indudablemente que ellos han estado buscando todas las pruebas suficientes para decir que el universo se creó a sí mismo. Obviamente esas teorías tal vez usted las ha conocido o puede ser que no las haya conocido, pero esa famosa partícula que aun cuando en las entrevistas que se hacen a varios científicos dicen que no puede probar todavía que realmente sea suficiente esas pruebas para poder definir y darle pruebas a la teoría, porque cuando una teoría no es probada completamente, sigue siendo una teoría. Pero nuestros hijos en las universidades y aquellos que están pequeñitos y que si el Señor no viene en 15 años van a llegar a la universidad, seguramente van a encontrarse con una fuertes pruebas aparentes de que Dios no existe. Entonces, qué importante es que usted como padre enseñemos a nuestros hijos. Qué importante es que ahora los pastores también aprendamos algunas cosas para poder, a través incluso de los mismos términos, poder dar razón de nuestra fe. Tal vez usted dice, hermano, a mí no me pueden sacar a Cristo. Ojalá que eso sea cierto. Otro de los detalles fuertes que yo he estado viendo en los últimos 10 años es que los canales de televisión que aparentemente los consideramos serios como Discovery Channel, History Channel, ¿cuáles otros? Pero son de canales que de alguna manera, National Geographic, que son canales que presentan continuamente diferentes
¿cómo le llaman? Documentales. ¿Se ha dado cuenta usted que en diferentes épocas del año presentan muchos temas religiosos? Pero no con el ánimo de fortalecer la fe de los creyentes, sino que con el ánimo de tratar de botar la fe de los creyentes. Por eso hoy más que nunca usted y yo necesitamos no tener de adorno este libro, sino necesitamos escudriñarlo, estudiarlo, meditar, rumiarlo y tantas cosas que usted ha oído por tantos años que usted ha sido cristiano, pero que todavía tal vez no ha hecho. Porque indudablemente el ataque que viene cada vez va a ser más fuerte. Leí otra cosa interesante y es que en un diagrama de barras que vi en una gráfica, se decía presentar los 10 libros más leídos. Y por supuesto usted sabe que ahí sigue siendo la Biblia el libro más leído. Y en esa barra pues ocupaba el más alto nivel en la gráfica, pero a la par me llamó la atención que los 9 libros siguientes estaban algunos a la mitad de la barra de la Biblia, pero si juntábamos por lo menos 2 de esos libros, alcanzaban la cantidad de libros leídos y prácticamente solo 2 más de ellos llegaban a equiparar a la Biblia. Quiere decir que aun cuando exponencialmente la humanidad se multiplica, porque ya somos, ¿cuántos? 7,000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya pasamos los 7,000 millones. Entonces, la gráfica de la demografía mundial está en pleno ascenso exponencial. Tal vez estoy utilizando algunos términos que usted va a decir que es eso, pero lo que le quiero dar a entender es que mientras más hombres hay en la Tierra, menos leen la Biblia. Como que está siendo inversamente proporcional la cantidad de personas que están naciendo y creciendo, porque muy fácilmente otros 2 libros contemporáneos, y yo no podía salir de mi asombro que uno de esos libros es nada más y nada menos que el Código Da Vinci. ¿Cuántos han leído el Código Da Vinci? 1, 2, poquitos, ¿verdad? Está mejor que lea la Biblia. Pero el que lo leyó de alguna manera me puede confirmar a mí que es una novela, ¿cierto? Fue presentado por el autor como una novela. Así que la humanidad se volvió novelera. Amén. Pero es un libro que está a la mitad del nivel de la barra de la Biblia y juntamente con otro alcanzaría a la Biblia. Solo que en ese libro se dicen cosas que afectan la fe cristiana, ¿no es cierto? Es una novela, es una ficción. Así lo presentó el autor. Pero la mayoría de los que lo leyeron le dieron credibilidad histórica. Entonces yo quiero que usted note cómo fácilmente el enemigo está infiltrando diferentes cosas que van a traer como daño final la fe. Y es que, hermano amado, yo quiero llevarlo rápidamente a segunda de Tesalonicenses, segunda epístola a los Tesalonicenses. Y hay un pasaje ahí en el capítulo 2 que nos debe de hacer meditar. Voy a hacerle contexto leyendo algunos versos del capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto nos pone en contexto porque estamos esperando su venida, y a nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Note usted que esto fue escrito a mediados del siglo I, ya que esta es una de las epístolas que se escribió en esos tiempos, y eso ya hace o data más de 1900 años que se escribió, y sigue diciendo que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Según el contexto de ese pasaje, ¿quién no vendrá?
a Cristo, porque está hablando de con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el sujeto, y a nuestra reunión con Él, ese es el contexto. Está hablando de la venida, del retorno de Cristo, dice, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que primero venga la ¿qué? La apostasía. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa apostasía? En una forma muy sencilla, porque pueden haber sendas explicaciones teológicas o filosóficas de lo que es la apostasía, y a mí no me interesa entrar en eso ahora. Me interesa solamente decirle que usted puede definir que la apostasía es vomitar la fe, devolver la fe. Eso es apostasía. Entonces nos ponemos completamente en el contexto que si nosotros hemos estado percibiendo por espíritu, si la palabra nos está guiando hacia el hecho de que los tiempos se acortan, si todavía nosotros creemos que el Señor retorna, porque ya hay muchos cristianos que les han afectado su fe al decirles que el Señor ya no viene, y muchos, quizá miles y quizá millones, lo han aceptado, cambiando su fe y ya son de ese movimiento apóstata. Vomitar la fe entonces es una realidad que se va a dar antes de que Él venga, según este pasaje. ¿Lo está entendiendo, hermano? No vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos domingos quiero yo empezar entonces una serie sobre cómo defender nuestra fe, sobre cómo realmente estar preparados para lo que va a venir. Usted va a encontrar cómo, tanto externamente como interiormente, nuestra fe todos los días es afectada. Y es que usted va a encontrar cómo el enemigo es tan astuto. Siempre se ha dicho que nosotros enfrentamos tres enemigos. Uno es el diablo, otro es la carne y otro es el mundo. Note que dos son externos, pero hay uno interno. Y la carne, el vivir en la carne, el darle lugar a la carne, que más de lo que usted se imagina, es una realidad en las iglesias, incluyendo la nuestra. Si usted y yo decidimos vivir en la carne, seguramente nuestra fe a través del enemigo interno va a ser dañada. Y vamos a ir explicando poco a poco acerca de ese tipo de situaciones. Pero note entonces que también hay un pasaje en un evangelio, solo lo voy a citar rápidamente, que también es para asustarse y que tiene que ver con esa batalla que hay actualmente, porque el Hijo de Dios, usted para apostatar tiene que ser hijo de Dios. Usted para devolver la fe tiene que tener fe. Acuérdese que la fe vino a su vida desde el momento en el que usted recibió al Señor. El Espíritu Santo estuvo trabajando con usted, tratando de que usted realmente se volviera al Señor, que se arrepintiera, que usted realmente reconociera que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, a través de un trabajo espiritual. No debería de ser un trabajo religioso, debe ser una operación espiritual, para que entonces usted tenga una fe, que la hemos conocido como la fe salvadora. Un hilo de fe que cada hombre trae y que va a ser activado por medio de la revelación de Jesucristo a nuestras vidas en un proceso espiritual. Es ahí donde las grandes mentes intelectuales se desarman, porque no logran revelación. Quieren a como dé lugar argumentos intelectuales para poder entender a Dios, y no se puede entender a Dios a través de la materia gris. Tiene que ser revelado. ¿Cuántos aquí tienen la revelación acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario? Usted la tiene que tener para que todos los ataques que vengan en contra de esa fe, usted los pueda discernir. Usted valientemente, con mansedumbre, dice el apóstol Pedro, pueda dar razón de la fe que hay en usted.
Así que la fe yo la veo como un enorme tesoro que nosotros tenemos. Si a usted le quitan la fe, se lo quitaron todo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? La batalla final de la que nosotros tenemos que cuidarnos es que la fe no nos sea quitada. Por eso es que, volviendo al pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos indica a nosotros que en aspectos espirituales, en relación a la vida cristiana, nosotros tenemos que andar por fe. ¿Lo notan ahí? ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, esa es una aseveración impresionante. Yo le podría preguntar a usted en esta mañana si usted anda por fe. Honestamente, ¿usted qué diría? ¿O camina más por vista? Haga un análisis rápido de su vida. ¿Cómo camina usted? ¿Se mueve por lo que no se ve, que es la fe? ¿O se mueve usted y camina todos los días y toma las decisiones que usted toma todos los días por lo que mira? Seamos honestos. ¿Andamos por fe, que no se mira? ¿O andamos por vista? A ver, sea valiente. Yo creo que andamos más por vista, hermano. ¿Qué dice usted? A nosotros nos enseñaron en un sistema ateo, en un sistema intelectualoide, en un sistema de culto al conocimiento, nos enseñaron que lo que vale es lo que se toca y lo que se mira. ¿Cierto o no? Ninguno de nosotros ha sido educado con miras necesariamente a algo que no se mira, que no se puede tocar. Estas generaciones se les llama generaciones materialistas, ¿no es cierto? Eso significa que lo importante es la materia, lo importante es lo que se toca, lo que se mira, lo que se viste, lo que se come, lo que se disfruta, porque también estamos en medio de un fuerte movimiento hedonista. ¿Qué significa eso? Culto al yo. Lo que importa soy yo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visto? Todo lo importante para el hombre es lo que mira. Esa es la sociedad en la que todos los días usted se está moviendo. Por eso es que cuando nos descuidamos, y la mayoría de veces nos descuidamos, andamos por vista y no andamos por fe. Tenemos que ser honestos. Una de las principales cosas que debemos hacer los cristianos es reconocer nuestra condición, cómo estamos. Porque si seguimos tapando el sol con un dedo, si seguimos siendo religiosos creyendo que somos lo que no somos, o que vivimos lo que no vivimos, hermano amado, vamos a ser candidatos a que nuestra fe, tarde o temprano, pueda titilar. Pablo habla de personajes que anduvieron con él, que fueron ayudas cercanas ministeriales de él, que naufragaron en la fe. ¿Se acuerda usted de Himeneo y Fileto? ¿Quiénes son esos señores? Va a decir usted. Bueno, lea la Biblia y entonces va a saber quiénes son esos señores. Pero dice, en cuanto a la fe, naufragaron Himeneo y Fileto. Habló de Demas, otro colaborador cercano, que desmayó en su fe por causa del dinero. Demas me abandonó por seguir las cosas de este mundo.
Pablo dejó escrito nombres de personajes. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de escribir las crónicas, no de Narnia, sino que las crónicas de la iglesia de Cristo Betel, tal vez tendríamos que escribir: fulano de tal nos abandonó por seguir esto y esto y esto. Yo espero que nunca se tenga que escribir su nombre. ¿Me estoy dando a entender? Que se fue por esto, que se fue por aquello, que se fue por más allá. Porque el problema es ese, que cuando nosotros andamos por vista, es como que el diablo nos pusiera una zanahoria como se la pone al perro, ¿verdad? Una zanahoria que se la ponen así y el perro anda detrás de la zanahoria y nunca la puede agarrar, ¿verdad? Yo no sé cuál es la zanahoria, porque la zanahoria se ve y se la ponen enfrente de los ojos del perro. ¿Cuál será la zanahoria que a nosotros tal vez en determinado momento, sin que nos hemos dado cuenta, nos han puesto y que vamos con toda nuestra fuerza corriendo y nunca la alcanzamos? Y por eso no nos sentimos satisfechos. ¿Qué es lo que te atrae a ti sobremanera? Ahora, déjeme meditar con usted un tiempito. ¿Cómo será andar por fe? Usted sabe que nosotros los cristianos a veces acuñamos frases que definen nuestra manera de vivir dentro de un sistema que algunos llaman evangelicalismo, es decir, un sistema evangélico. Mucha gente es evangélica por religión, mucha gente es evangélica porque hace las cosas que hacen los evangélicos, pero no tienen convicción. No tienen un encuentro personal con Cristo, no tienen una realidad. Y entonces son los candidatos a que la poca fe que todavía puedan tener se les diluya. Pero no es cierto que a veces decimos que estamos viviendo por fe. Y esa frase la utilizamos cuando alguien se dedicó a servir al Señor tiempo completo y dice: está viviendo por fe. ¿Será que está viviendo por fe? ¿Será que estamos caminando por fe? Porque yo quiero que usted, en contraste con lo que esa frase dice, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Hermano Carlitos, ¿quiere venir conmigo un ratito? Venga aquí conmigo. Cierre los ojos, pero los cierra bien. Va. ¿Puede empezar a caminar hacia adelante con los ojos cerrados? Sin abrirlos. Sin abrirlos. Sin abrirlos. Ya los abrió. Caminar por fe es no usar los ojos naturales. Eso es un ejemplo. Cuando usted pierde la visión, se va a tropezar. Cuando usted pierde la visión, se va a caer y se va a golpear. Cuando usted pierde la visión natural, usted ya no puede manejar. De alguna manera usted se vuelve inútil, ¿no es cierto? Qué bueno que los invidentes pues les dan formas para poder aprender a caminar, pero eso es otra cosa. Yo quiero utilizar este ejemplo para que usted note que vivir por fe, o mejor dicho, andar por fe, no es fácil. Y entonces la tentación, como la tuvo Carlitos, fue que en el momento que sintió el zapato de hermano Antonio que se iba a caer sobre él, abrió los ojos. Y no es cierto que cada vez que hay circunstancias fuertes en nuestra vida abrimos los ojos. ¿Me estoy dando a entender? Nos enfermamos y abrimos los ojos. Nos falta dinero y abrimos los ojos. Y cuando abrimos los ojos, yo quiero expresarle a usted cómo cambiamos de ambiente. Nos salimos de una atmósfera
donde la fe nos permite ver lo que hay que ver y lo que vale la pena ver. Y automáticamente cuando abrimos los ojos, pasamos a otra atmósfera, donde lo que ven nuestros ojos naturales nos meten en un nivel inferior, donde la fe es dañada. Cuando usted abre los ojos, usted duda. ¿Por qué abriste los ojos? Primero porque topó y después por miedo. ¿Se ha dado cuenta usted que la duda trae miedo, trae temor? ¿Se ha dado cuenta usted que el perder el control de las cosas a nosotros nos hace abrir los ojos y batallar por nuestras propias fuerzas? Porque en el momento que Carlos abrió los ojos se sintió seguro. Sintió que ya podía definir por dónde iba a caminar. Ahora, si es tan difícil y me logró entender lo que yo le quise trasladar en esta mañana, dígame usted ahora, ¿usted anda por fe o anda por vista? Por vista, hermano. Son poquitos los ratitos que nosotros cerramos los ojos. ¿Y sabe por eso es que el Señor nos mete a cosas imposibles? ¿Será por eso que el Señor nos lleva en un entrenamiento donde ni el dinero, ni las influencias, ni los buenos médicos, ni los buenos medicamentos nos permiten salir del asunto? ¿Se ha encontrado usted con que puede tener el dinero para buscar al mejor especialista, pero cuando llega con él le dice, mira, ya no tienes remedio? Ahí tiene que cerrar usted sus ojos y decirle, Señor, ¿y tú qué dices? Aquí me dicen que por esto y esto y esto y esto y esto, Ishkamik. Pero tú qué dices, Señor. Y entonces ahí podemos oír que el Señor puede decirle, sí, hijo, sí, hija, te estoy llamando, te voy a traer conmigo, pero le va a ministrar paz. O le va a decir, no, esta enfermedad no es para muerte y yo estoy trabajando contigo y estoy haciendo esto y estoy haciendo esto para que tú hagas esto. Y también viene paz. La fe no solamente es el conjunto de doctrinas ni de enseñanzas que la Biblia nos quiere trasladar, aunque lo involucra, sino que la fe, hermano amado, es el combustible que nos va a permitir a nosotros caminar en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos hasta que Él venga o hasta que nosotros nos marchemos con Él. Pero es difícil, es complicado, es arriesgado. Por eso, cuando hablamos de la fe tantos meses, y ojalá que a usted algo de eso que hablamos por muchos meses le haya quedado, para aprender a vivir por fe, dijimos que la fe es riesgo. Hermanos, si nosotros no aprendemos que andar en fe es arriesgarnos, entonces siempre vamos a andar por vista. Y cuando andamos por vista, yo le aseguro que vamos a ser afectados en nuestra fe. Porque por vista le van a poner a usted todas las pruebas que prueban, según ellos, que Dios no existe. Si usted está acostumbrado a vivir por vista y a usar su intelecto nada más, y a usar y a meterse en la atmósfera natural, porque andar por vista es meterse a esa atmósfera natural, donde la mayoría de veces nosotros andamos, porque la fe nos mete en la atmósfera sobrenatural. ¿Está entendiendo? ¿Dónde quisiéramos vivir nosotros? En lo sobrenatural, ¿verdad? Pero vivimos muy poco en lo sobrenatural. La iglesia novia, parte de lo que le va a permitir el Señor vencer es esa batalla contra las dudas. Hoy en la mañana el Señor me hacía recordar, y tiene que ver con esto que estamos hablando, y me puso una inquietud. ¿Cuántas promesas habrán en la Biblia? En toda la Biblia. Hay algunos que los estudian esas cosas. Y le dejo la inquietud. ¿Cuántas promesas cree usted que hay en la Biblia para usted?
¿Ah? ¿Miles? ¿Habrán miles? Sí. No tengo el dato exacto, pero hay miles de promesas. Más de 5,000 promesas. Gracias, hermano. 5,000 promesas por lo menos. Y de esas, ¿cuántas creemos? ¿Sabe usted que la mayoría de promesas del Señor nosotros no las creemos? Y cuando no las creemos, estamos siendo afectados porque leemos la Biblia no en la atmósfera de fe, sino que en la atmósfera natural. ¿Sabe usted que la teología realmente es ejercicio un tanto humanista para tratar de entender la Biblia ha sido en el ambiente natural? Y por eso la mayoría de los más encumbrados teólogos actualmente están llegando a conclusiones que están sacando a Dios de su noticia. Son teólogos, estudiosos de Dios, y también ellos ya están llegando a las conclusiones que están llegando los mismos científicos. En las esferas teológicas, ¿sabe cuál es el consejo que le dicen a uno? Este es un secreto, solo de aquí no va a salir. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención al estudiar teología, y es que para tener personería jurídica le cuento que me pidieron que estudiara teología. Pero una de las cosas que yo vi en esos años que estudié teología es que no abrían la Biblia. Estudiaban teología, pero no abrían la Biblia. Había que estudiar libros que se habían escrito por hombres, que muchos de ellos lo que decían eran cosas en contra de la Biblia. Había que estar familiarizados con los filósofos presocráticos y los socráticos y los contemporáneos y los de por aquí, de los de por allá. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, pero que me enardecía internamente, porque me costó terminar esa carrera, era que todos se habían vuelto aprendices de brujos. La mayoría de mis compañeros, y una vez se los tuve que decir, yo digo que les caí mal, ¿verdad? Pero la mayoría citaban a los filósofos. Y eran excelentes para citar a los filósofos. Y a los teólogos alemanes, que los teólogos alemanes se caracterizan o se caracterizaron en el siglo XIX por la alta crítica de la Biblia. Y en la famosa alta crítica, en esa atmósfera natural, llegaron a la conclusión de que la Biblia realmente no es un libro inerrable, no es un libro realmente inspirado, sino que al final es un conjunto de cosas que a través de la historia humana se fueron recogiendo. Y entonces es por eso que se llega a que lo del arca de Noé es un mito, que el río, mejor dicho, que el mar rojo se abriera también es otro mito. Y eso es exactamente, esos teólogos son los que están alimentando a los canales de esos documentales que usted ve. Son las voces de esos grandes teólogos que estudian la Biblia cuando por fin hacen algún acceso a ella a través del método científico. Le estoy diciendo todo esto, hermano amado, para que todos nos alertemos de la necesidad que hay de ir a lo que creemos que es la palabra de Dios por fe. ¿Usted cree que esto es la palabra de Dios? ¿Cómo me lo puede probar? ¿Qué pruebas me puede dar usted fehacientes que esto es la palabra de Dios? ¿Cómo me puede comprobar usted científicamente que este libro es la palabra de Dios? Nos quedaríamos cortos, ¿no es cierto? Si hacemos realmente un chequeo riguroso, probablemente nos quedaríamos cortos y siempre habría duda. Aunque hay formas de probar que este es el libro, pero siempre habría mucha gente que no creería sus argumentos. Ninguno de nosotros aquí podemos probar de una manera natural, en esta atmósfera natural, de andar por vista, que esta es la palabra de Dios, sino que pasándonos a la atmósfera sobrenatural, donde andamos por fe. Porque si tuviera que ser probado, yo le aseguro que la mayoría de gente que no fue a la escuela,
La mayoría de gente que no tuvo acceso a las universidades, la mayoría de gente que pudiera tener incluso algún tipo de problema o de parálisis cerebral, no podría tener acceso a la fe, no podría tener acceso al conocimiento que es por revelación, sino que tendría que tener ese conocimiento y entonces sería solamente el acceso para unos cuantos. Qué maravilloso que Dios no hace excepción de personas. Qué maravilloso que el Señor se revela a todo aquel, aleluya, que tiene hambre y sed. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si le quiere dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ando yo? Nos enseñaron que creemos lo que tenemos en la mano. Por eso se dice el famoso dicho, más vale ¿cómo dice? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Esa es la filosofía que todos los días nosotros vivimos, hermano. Tenemos que ser muy honestos. Tenemos que ser muy honestos que nosotros confiamos más en el cheque del final de mes que en la provisión de Dios.